Buenos días, somos el equipo número 1, el cual está conformado por Yelis Genawi, Cristal Méndez, Irani Rodríguez, Geraldine Zambrano y mi persona, Mariana Marín. Yo les voy a hablar sobre perspectiva general de la psicología del individuo de Alpert. Gordon Alpert destacó la singularidad del individuo. Según Alpert, intentar describir a las personas en términos de rasgos generales las despoja de su individualidad. Es por este motivo se oponía a la teoría de los rasgos y factores que tienden a reducir las conductas individuales a una serie de rasgos comunes. Él insistió, por ejemplo, en que la obstinación de una persona es diferente de la de cualquier otra y la manera en la que la obstinación de una persona influye en su extraversión y su creatividad no es la misma en ningún otro individuo. Alport se propuso estudiar en profundidad el individuo, disciplina que él denominó ciencia morfogénica, en contraste con los métodos nomotéticos. Los métodos morfogénicos son aquellos que recopilan datos sobre un único individuo, mientras que los métodos nomotéticos recopilan datos sobre grupos de personas. Alport defendió un enfoque ecléctico para la construcción de la teoría. Él aceptó contribuciones de Freud, Maslow, Rogers, Einstein, Skinner y otros, pero afirmó que ninguno de estos teóricos puede explicar adecuadamente el desarrollo y la personalidad singular. Biografía de Gordon Alport. Gordon Willard Alport nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma, Indiana. Fue el cuarto y último hijo de John Alport y Nellie Louise Alport. Fue uno de los primeros psicólogos dedicados al estudio de la personalidad y a menudo se le considera como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. Contribuyó a la formación de la escala de valores y rechazó tanto el enfoque psicoanalítico de la personalidad, del cual pensaba que muchas veces era como excesiva y profundamente interpretativo, como el enfoque conductista, del que pensaba que no era lo suficiente. Puso énfasis en el carácter único de cada individuo y la importancia del contexto presente en contraposición a la historia pasada para entender la personalidad. Enfoque de la teoría de la personalidad de Alport. El enfoque de la teoría de la personalidad de Alport queda expresado en la respuesta a tres preguntas interrelacionadas. La primera, ¿qué es la personalidad? La segunda, ¿qué papel desempeña la motivación consciente en la teoría de la personalidad? Y la tercera y última, ¿cuáles son las características de la persona psicológicamente equilibrada? ¿Qué es la personalidad? Bueno, en 1937, Gordon Alport define la personalidad como la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determina su comportamiento y pensamiento característico, subrayando que esta personalidad es diferente en cada individuo. Alport sugiere que los seres humanos son tanto un producto como un proceso. Las personas poseen una cierta estructura organizada y al mismo tiempo tienen capacidad para cambiar. En resumen, la personalidad es tanto física como psicológica, incluye tanto comportamientos como pensamientos. No solo es algo, sino que también hace algo. La personalidad es sustancia y cambio, producto y proceso, estructura y crecimiento. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Yelis Genawi y voy a continuar algunos puntos resaltantes. ¿Qué papel desempeña la motivación consciente? Más que otros teóricos, Alport destacó la importancia de la motivación consciente. Él decía que los adultos sanos suelen ser conscientes de lo que están haciendo y sus motivos para hacerlo. Este hincapié en la motivación consciente se remonta a su encuentro con Freud en Viena y su reacción emocional a la pregunta de Freud: ¿y ese niño era usted? La respuesta de Freud implicaba que este visitante de 22 años de edad está hablando inconscientemente de su propia obsesión por la limpieza al relatar la historia del niño limpio de terapia. Alport insistió en que su motivación era consciente y que él simplemente quería conocer las ideas de Freud sobre la fobia a la sociedad en un niño tan pequeño. Mientras Freud asignaba un significado inconsciente de la historia del niño de terapia, Alport se inclinaba por aceptar el sentido literal de estos relatos. ¿Cuáles son las características de una persona equilibrada? Él decía que las personas psicológicamente maduras se caracterizan por una conducta proactiva, es decir, no solo reaccionan a estímulos externos, sino que también pueden intervenir
sobre su entorno con una actividad innovadora y provocar una reacción en él. La conducta proactiva está orientada a no solo a reducir tensiones, sino que también a generar otras nuevas. ¿Cuáles son entonces las condiciones específicas para la salud psicológica? Alport identificó 6 criterios para definir la personalidad madura. El primer criterio es una ampliación del sentido del yo. Las personas maduras buscan continuamente identificarse con y participar en actividades fuera de sí mismos. En segundo lugar, las personalidades maduras se caracterizan por una relación afectuosa consigo mismo y con los demás. Alport decía que tiene la capacidad para amar a los demás con confianza y compasión. Claro que estas relaciones dependen de la capacidad de las personas para ampliar su sentido de sí mismos. En tercer criterio es la estabilidad emocional o autoaceptación. Los individuos maduros se aceptan a sí mismos tal y como son y poseen lo que Alport denominó equilibrio emocional. En cuarto lugar, las personas psicológicamente sanas también poseen una percepción realista de su entorno. No viven en un mundo de fantasía ni modifican la realidad para adecuarla a sus deseos. El quinto criterio exige perspicacia y humor. Las personas maduras se conocen a sí mismas y por tanto no tienen necesidad de atribuir a sus propios errores y debilidades a los demás. También tienen un sentido del humor agradable que les permite reírse de sí mismos en lugar de recurrir a temas sexuales o agresivos para provocar la risa en los demás. El último criterio nos habla sobre la madurez, es una filosofía unificadora de la vida. Las personas equilibradas tienen una idea clara del objetivo de la vida. Sin esta idea, su percepción quedaría vacía y su sentido del humor sería trivial y cínico. Estructura de la personalidad. La estructura de la personalidad le asigna sus unidades fundamentales para Freud. Estas unidades eran los instintos eran factores determinados por procedimientos estadísticos. Para él, las estructuras más importantes son aquellas que permiten la descripción de la persona en términos de características individuales, que él denominó rasgos personales. Rasgos personales. Durante gran parte de su trayectoria profesional, Alport cuidó de distinguir entre los rasgos comunes y los rasgos individuales. Los rasgos comunes permiten comparar entre sí a los individuos de una cultura concreta, mientras los rasgos comunes son importantes para estudios que hacen comparación entre individuos. Los rasgos personales son más importantes porque permiten a los investigadores estudiar a cada individuo por separado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristal Méndez y yo les voy a continuar hablando sobre los niveles de los rasgos personales. Alport situó los rasgos personales en una escala que va desde los rasgos fundamentales hasta los rasgos que tienen menos importancia para una persona. Principalmente se encuentran los rasgos fundamentales, que son todas aquellas características extraordinarias o pasiones tan destacadas que pueden llegar a dominar la vida de una persona. Estos rasgos se caracterizan por ser tan evidentes que es muy difícil ocultarlos. Esto quiere decir que cada acción o cada actividad que realice la persona que posea un rasgo fundamental va a girar en torno a ese rasgo en específico. Cabe destacar que no todos nosotros tenemos rasgos fundamentales, pero aquellas personas que sí los tienen suelen ser conocidas por este atributo en específico y también podemos mencionar ciertos ejemplos de personajes históricos o de ficción que poseían estos rasgos y eran tan destacados que incluso llegaron a acuñar nuevos términos. Entre estas palabras podemos mencionar el término quijotesco, el término narcisista y el término sádico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Don Quijote fue verdaderamente conocido por ser quijotesco, Narciso por ser narcisista y el Marqués de Sade por poseer el rasgo de sádico. Cabe destacar que cuando estas características comienzan a ser usadas para describir a otras personas, pasan de ser rasgos fundamentales a rasgos comunes porque pierden esa singularidad. Por otra parte, están los rasgos principales que, a diferencia de los rasgos fundamentales, todos nosotros tenemos rasgos principales. Estos se caracterizan por ser aquellos en los que se centra nuestra vida. Alport describió estos rasgos como aquellos que irían plasmados en una carta de recomendación dirigida hacia otra persona. También manifestó que se pueden encontrar de unos 5 a 10 rasgos en cada uno de nosotros. Por ejemplo, estos rasgos serían aquellos que utilizarían nuestras familias o nuestros amigos más allegados para describirnos. Y por último se encuentran los rasgos secundarios, que en comparación a los rasgos principales son superiores en cuanto a cantidad, pero son menos destacados.
todos nosotros tenemos rasgos secundarios que no son tan fundamentales en nuestra personalidad, pero sí pueden aparecer con cierta frecuencia e incluso pueden llegar a ser los causantes de ciertos comportamientos en específico. Cabe destacar que los 3 niveles de rasgos personales anteriormente mencionados son solo puntos arbitrarios de una escala que va desde los rasgos más resaltantes hasta aquellos que tienen menos relevancia en nuestra personalidad. Por ejemplo, los rasgos fundamentales se funden en los rasgos secundarios, que estos son menos dominantes en nuestra personalidad, pero igual nos ofrecen cierta singularidad a nuestra personalidad. Y los rasgos principales, que abarcan gran parte de nuestra conducta adaptativa y de estilo, se funden en los rasgos secundarios, que son menos característicos. Sin embargo, esto no quiere decir que los rasgos secundarios tengan menos importancia que los rasgos principales, solo que cada uno tiene su presencia en nuestra personalidad y algunos son más relevantes que otros. Gracias. Soy Yareli Zambrano y le voy a exponer los rasgos de motivación y de estilo. Todos los rasgos personales son dinámicos en el sentido de que pueden servir de motivación. Sin embargo, algunos son mucho más intensos que otros y Allport los denominó rasgos de motivación. La motivación de estos rasgos procede en distintos y necesidades básicas. Los rasgos de estilo guían nuestros actos, mientras que los rasgos de motivación los activan. Los rasgos de motivación se parecen al concepto del comportamiento reactivo de Maslow, mientras que los rasgos de estilo se asemejan a su noción de comportamiento expresivo. A diferencia de que Maslow creó una línea divisoria entre el reactivo y el expresivo, Allport no percibió una división clara entre rasgos personales de motivación y de estilo. Aunque algunos rasgos son claramente de estilo, otros surgen de una necesidad, por lo tanto son de motivación. La segunda sería propio, lo encontramos por acá. Como su palabra lo indica, son características que el individuo reconoce como suyas propias de la personalidad. Allport usó este término para referirse a conductas y a características fundamentales en la vida de una persona, que son consideradas importantes para su identidad y igualmente para su superación. Luego tenemos la motivación, la cual es el impulso que una persona siente para ejecutar una acción. Pero la motivación se da por impulsos del presente y no del pasado. Allport también sostenía que las teorías deben tener en cuenta las diferencias entre motivos periféricos y motivos propios. Por lo tanto, los motivos periféricos son aquellas que satisfacen una necesidad, mientras que los motivos propios pueden mantener la tensión y el desequilibrio. Tenemos por acá la última, que sería la teoría de la motivación. Para Allport, la teoría de la personalidad es aquella que permite la entrada de elementos que provocan cambios en la persona. Generalmente, una persona se siente motivada para alcanzar un estado de equilibrio. Allport también afirmaba que muchas de las teorías de la personalidad anteriores no tenían en cuenta las posibilidades de crecimiento. Según Allport, la teoría de la personalidad adecuada debe contemplar el comportamiento proactivo y considerar a las personas como seres que influyen de manera consciente en su entorno de un modo tal que les permita avanzar hacia el equilibrio psicológico. Muchas gracias. La autonomía funcional significa que una conducta específica puede convertirse en un objetivo en sí mismo, sin importar la intención original. Por lo tanto, un motivo no guarda relación con sus experiencias pasadas, por la que originalmente se presentó. Por ejemplo, el papá de Johnny le encanta el béisbol y disfrutaba jugar con él todas las tardes en sus tiempos libres. Johnny lo hacía para complacer a su padre y poder llamar su atención.
Durante los años escolares de Johnny, juega con todos los niños de su vecindario y participa en las ligas infantiles. Pasa el tiempo, Johnny disfruta del juego y lo reclutan a una liga mayor. Hoy por hoy, Johnny participa y juega para los Yankees. Tendría sentido pensar que Johnny juega por el motivo original, el cual era complacer a su padre, o suena más razonable que los motivos son completamente distintos y Johnny juega porque disfruta el juego. Esto hace que el motivo original ya es completamente diferente al motivo actual. Alport divide en dos la autonomía funcional, que es la autonomía perseverante y la autonomía del propirio, la autonomía propia. La autonomía perseverante se refiere al motivo que a actos o conductas que son repetidas y aun cuando pueden haber perdido su función original. No son controladas por el propio ser y no tienen conexión genuina con este. Por ejemplo, los modales, los valores que nos inculcan, el decir salud cuando alguien estornuda, el pedir permiso, pedir la bendición como aquí en Venezuela acostumbramos, entre otras cosas. Y el motivo del propirium se refiere a aquellas conductas que liberan como ese espíritu de rebelión, que hace que nos enfrentemos como a nuestros padres y hagamos cosas que sabemos que no están de acuerdo con, que ellos no están de acuerdo, como lo es el fumar, beber, tatuarse, todas esas cosas que ellos podrían no gustarle y que lo hacemos simplemente como por rebeldía. Aparte de eso, hay unos criterios que podríamos decirlo como es la autoimagen, el autoestima, esa que nos impulsa a sentirnos bien, a hacer las cosas bien, y ese impulso que nos da de por lo menos de querer seguir adelante, esos motivos que mantenemos ya en la adolescencia o en la adultez. Son motivos diferentes a los motivos originales que nos inculcan en la infancia. Y bueno, gracias.